Sean muy pero muy bienvenidos a este primer episodio de Expuestos ante la Cruz. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean muy bienvenidos a este primer episodio de este nuevo podcast. Podríamos decir que es nuevo por el concepto, por la forma en la que vamos a ver ciertos temas y demás. Pero bueno, es una alegría enorme poder compartir el pan de vida, como el podcast anterior, que era Todos a la Mesa, que más o menos el concepto del título era como un mensaje escondido, ¿no? Del pan de vida servido a la mesa, y la mesa abierta a todo aquel que tenga hambre y se quiera acercar y quiera tomar de esta vida de la cual hoy tomamos todos y somos parte, lo cual es algo maravilloso, sobre todo en estos tiempos de hambre, ¿no? Donde uno puede saciar su hambre de lo que sea, con lo que sea, pero la verdad es que no hay mejor lugar en el que uno se pueda acercar y que pueda saciar tanto como lo puede hacer Cristo, y podemos testificar de eso, ¿no? Y hablando de testificar, un poco el título del nuevo episodio, Visto y Oído. Cuando pensé en el título, se me vino a la cabeza algo que está escrito en 1 Juan 1, que es algo que nos va a servir bastante como para entrar de lleno a lo que les quiero compartir hoy en este episodio. En el versículo decía, se mencionaban 2 veces el visto y oído. En el primer versículo, que dice: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído, los vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es palabra de vida. Y después, en el episodio 3, lo vuelven a mencionar: les anunciamos lo que nosotros hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y un poco esto de la palabra visto y oído, para mí es algo muy clave, que se puede relacionar o tiene conexión con la revelación de Cristo a nosotros. No podemos obviar que cuando fuimos revelados de esta verdad tan grande que es Cristo mismo, de hecho este mismo versículo dice: Él es palabra de vida, Él quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos, y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. El concepto de vida, o lo que hoy por hoy tomo como vida, no lo puedo relacionar de ninguna otra manera con otra cosa que no sea Cristo mismo. Cuando estábamos lejos de Dios, cuando éramos parte de un mundo igual, de una lista de gente igual, que va como para el mismo lado, o sea, un lado que no tiene una meta o un fin en sí, porque es como que la gente busca algo, la gente está pensando en algo, pero no la encuentra o no va hacia ningún lado, porque desde su zona piensa que puede encontrar eso que está buscando, que mayormente
uno lo busca dentro de uno mismo, intenta alimentarse de uno mismo. Ahora pienso, ¿no?, en lo peligroso que es la prudencia, crear un piso y un techo en la propia prudencia del hombre, que no resulta para nada, porque tarde o temprano eso se puede destruir. Y antes de pensar en el concepto del nuevo podcast, en este episodio en particular, me pasó algo hace unas semanas atrás que también un poco fue lo que me impulsó a hablar de esto el día de hoy. Y es un poco a lo que venía comentando, ¿no?, como para abrir el tema. Uno cree saberlo todo, uno cree tener una idea de para dónde va o qué es lo que quiere hacer con su vida o con lo que es revelado más. Y es un peligro grande, un peligro enorme, el pensar que la vida que hoy portamos o lo que hoy está en nuestras manos puede ser usado para beneficio propio, lo cual es muy peligroso. Y es algo que se escucha mucho y que vemos mucho, no solamente, como decía anteriormente, ¿no?, afuera, que hay muchas ofertas y vos puedes agarrar de lo que necesites o de lo que quieras tomar, pero lamentablemente en nuestro entorno también podemos encontrar lo mismo, como tomar de Dios lo que te convenga o lo que querés usar para realizarte, para ser alguien en la vida o bajo un concepto de una persona cristiana. Y por alguna razón para mí eso es mucho más peligroso que lo que puede ofrecer el mundo, por el simple hecho de que no podemos tomar de la vida, de esta gracia enorme que nos abraza, que nos hizo parte, y de la plenitud de la persona de Cristo, que nos llena por completo y que no necesita nada de nosotros ni nada del mundo para ser completo. Y creo que es válido decir que me sentí enredado, que me sentí atrapado, porque uno llena su cabeza y su corazón de tanta información, lo cual piensa que puede hacer lo que quiera con eso. Y realmente con una mano en el corazón pido perdón a Dios por eso, porque ese no es Cristo. Esa vida que hoy vive en mí, que vive en cada uno, no es algo nuestro, algo que nosotros podamos crear, algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Si todo lo que podemos hacer desde nuestro punto de vista se cae, se derrumba, imagínense crear un Dios a nuestra manera o crear una imagen de Dios que no es para beneficio propio. Creo que eso sería algo muy, pero muy frágil, algo efímero, algo peligroso, que nos puede llevar a encontrarnos en la misma nada. Y ante todo esto, visto y oído para mí es algo que no se puede dejar pasar de largo, algo que uno no puede hacer la vista gorda, porque fuimos revelados ante una verdad, eso es muy cierto. Oímos una verdad, una persona que es la verdad. Antes lo habíamos oído y hoy lo vemos, o sea, y esto lo uno porque para mí es algo maravilloso también, el pensar de que antes teníamos un concepto, antes creíamos saberlo todo,
pero hoy lo vemos de la manera en la que Él mismo se presenta como el todo, y no hay margen de error, no hay nada agregado, no hay nada que uno mismo pueda tomar de Él o que pueda creer de Él. Me acuerdo mucho de la frase de C.S. Lewis que decía algo como que Dios no puede ser en absoluto lo que yo pienso, porque Él escapa de nuestros pensamientos, escapa de nuestro concepto de las cosas, de la vida en sí. Es algo mucho más grande, algo que supera en absoluto lo que uno piensa, ¿no? Lo que uno cree que es Dios, y es algo que no podemos dejar pasar. Como decía el versículo de Primera de Juan, no podemos dejar de testificar, ¿no? Tenemos que hacerlo, tenemos que dar a conocer esa vida, tenemos que dar a conocer a Cristo y la cruz, en donde todas aquellas cosas que nos hacen ser sean desintegradas por completo, para que la vida de Cristo sea expresada en plenitud, en gracia, en amor, en gozo, en paz, porque es muy necesario. Es algo que no es que solo nos corresponde, sino que realmente es algo esencial para nosotros, los hijos, los que somos parte del Hijo de Cristo. Y ahí, como vengo diciendo, no se rompe todo el concepto de que yo puedo tomar algo de Él cuando en realidad toda mi vida le pertenece a Él. Y ya no hacemos cosas o no buscamos agradarle a nuestra forma, sino que permitiendo que esta vida sea manifestada, que esta vida sea expresada en plenitud y de la manera en la que Dios espera, sea expresada de una forma tan completa, tan plena, en la que todos puedan verlo a Él y no a nosotros o a alguien que está imitándolo, ¿no? Ser una buena persona, una mejor versión de uno mismo, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que a la larga o a la corta no sirven para nada, ¿no? Porque uno queda ahí a mitad de camino y no llega a hacer nada de eso. Nada de eso nos puede o sea, nada de eso nos puede servir, ¿no es cierto? Nada de eso puede hacernos escapar de una responsabilidad tan grande, ¿no? De entregar nuestra vida por completo a quien en realidad le pertenece y quien nos creó con el único propósito de ser glorificado, ¿no? A través de nuestras vidas y a través por medio, ¿no? De todas las cosas. Estaba pensando también un poco el versículo de 2 de Corintios 5, capítulo 5, versículo 15 al 17, que dice algo muy clave. Dice algo como: y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, sin embargo ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Y este es un versículo que lo conocemos muy bien, que lo tenemos muy claro. Lo habremos escuchado muchas veces en diferentes sermones, en diferentes, no sé, obras,
en canciones, en un montón de lugares, ¿no? Sobre todo el versículo 17. Pero hay algo muy importante, que cuando leía este versículo me quedé con esta parte y por eso lo traía, ¿no?, a ustedes. De manera que nosotros ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Como les venía diciendo, si antes teníamos un concepto de la vida, de las cosas, hoy en día ya no operamos bajo esa imagen, ¿no? Ya no operamos bajo esa pertenencia, eso que nos hace ser, o eso que nos hace pensar, ¿no?, qué es lo que somos, sino que realmente hoy podemos ver todas las cosas a través de Cristo, y en Cristo, a Cristo, ¿no?, por medio de todas las cosas. Lo mismo sigue diciendo, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. Él se presentó a nosotros de una manera única, de una manera viva y real. Entonces no podemos darnos el lujo de seguir pensando que Dios es lo que nosotros imaginamos o lo que nosotros creamos, ¿no?, día a día. Dios no puede ser encerrado en conceptos humanos. Cristo no puede ser encasillado, no puede ser etiquetado con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Es algo que va mucho más allá, algo que hoy vemos y oímos y no lo podemos dejar pasar. No podemos permitir que nuestras limitaciones, que nuestros propios límites limiten la forma, la expresión de vida de Cristo que hoy vive en nosotros, y que tenemos toda la libertad de hacerlo. Porque otra de las cosas también que pensé mucho, ¿no?, en estos días, en estas semanas, es de que la libertad que hoy tenemos es para una expresión viva de esta gracia de la que somos parte. No hay excusas, no hay nada que uno pueda utilizar para no expresar esta vida. Somos libres, y en esa libertad, en esa fortaleza que es Cristo mismo, como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para que hoy Él pueda ser conocido, para que Él pueda ser manifestado. Sabemos, y es muy obvio, todo lo que está pasando mundialmente, en la sociedad, en cada país, lo económico, en un montón de cosas de las que no podemos quitar la vista, porque es algo que, si bien no es relevante ante la verdad celestial, es algo que está pasando al lado nuestro, que lo podemos ver por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo, compañeros en alguna carrera, ¿no? Y vemos como todo el mundo como piensa cómo está todo y lo que está pasando y lo que va a pasar. Hoy en día veo que hay mucha más preocupación por el futuro que por el presente en sí. Es como que hay una resignación grande, o hay algo que no permite ver en donde uno está parado, sino es más pensar en qué es lo que va a venir o qué es lo que está por delante. Y realmente creo que en esto entra, ¿no?, todo lo que venimos hablando, y la importancia de poder dar a conocer esta vida, de que Cristo no vino a resolver un problema en particular, o muchos problemas en particular, sino que vino a romper, ¿no?, con todo aquello que nos alejaba, con todo aquello que no nos dejaba ver, no nos dejaba poder manifestar
¿no? Esta plenitud. Y creo que eso es lo más importante y lo que hoy el mundo debe conocer, en donde no lo va a ver en otro lado o no lo va a poder saber en otro lado más que de la expresión viva de Cristo, ¿no? Otra vez de nosotros. Por eso es muy importante el avance del Evangelio, el madurar en la fe, que es algo también que venía pensando mucho cuando les comentaba esto, ¿no? En lo que me sentí un poco acorralado en un montón de cosas, pero pensaba, es muy necesario poder crecer en madurez, ¿no? Y poder empezar a ser parte, apropiarse de esta vida, apropiarse de la identidad que tenemos como hijos en el Hijo, y dejar de utilizar la gracia y dejar de utilizar, ¿no?, la libertad que hoy podemos tener en Él de la manera incorrecta, y poder empezar a vivir como Dios quiere, como Dios espera. Entonces, nada, espero que más o menos haya podido dejar algo en el episodio del día de hoy. Creo que es bastante importante meditar en esto y pensar en esto, porque nos va a ayudar a avanzar en esta verdad y en lo que les venía comentando, el poder empezar a ver como Dios ve y poder manifestar lo que vimos y oímos cuando la persona de Cristo fue revelada a nosotros, ¿no? Y es algo que no podemos dejar pasar, que ya pasó, que ya la obra está completa, todo está hecho y no hay más nada para decir o hacer, o nada, no hay nada más para agregar, sino más bien es el momento de que esto sea conocido por todo el mundo. Así que les mando un abrazo gigante, espero que estén ahí presentes en la próxima entrega de este podcast, y que Dios logre en todos nosotros lo que Él se propuso desde el principio de todo. Así que nada, les mando un abrazo gigante, gracias por estar ahí y nos estamos escuchando en este caso en la próxima entrega. Hasta pronto.